Los duelos y los procesos emocionales deben ser tratados. Jacob estuvo durante 13 años sin autocuidado emocional y literalmente su espíritu tuvo que ser revivido. Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno poderlos saludar en este lunes que Dios nos permite comenzar semana con un excelente tema. Y pues bienvenidos a todos los que se están uniendo a la transmisión. También en vivo estamos por Facebook para todas aquellas personas que nos consultan. Si pueden verlo también en vivo a través de las plataformas, pueden verlo en Facebook, en la página Daniel Retana, psicólogo. Hoy vamos a estar hablando con una persona muy especial que tengo el placer de presentarlo. Tengo el placer de tenerlo como invitado en este programa, que ustedes saben, hablamos temas de la actualidad y como bien dice el eslogan de nuestro programa, a Dios le interesa nuestra salud mental, a Dios le interesa que nosotros cuidemos nuestro ser interior, a Dios le interesa que nosotros guardemos nuestro corazón, a Dios le interesa que guardemos nuestros pensamientos, que cuidemos todo lo que nosotros hacemos, porque finalmente de ahí es donde emana la vida y de ahí es donde nosotros nos proyectamos en distintas áreas. La persona que está con nosotros el día de hoy es persona de casa, digo yo, porque yo pertenezco a la casa en donde esta persona es líder. Así que, Pastor Eduardo Vargas, bienvenido al programa Fe y Psicología. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, gracias de verdad por haber aceptado la invitación. Dani, un saludo muy especial, muchas gracias por invitarme y gracias a toda la gente de Unción, ¿verdad?, que está conectada hoy con nosotros. Y sé que, bueno, Dios te ha usado demasiado en este tema y cómo el Señor te ha levantado, y poder estar aquí con todos ustedes y contigo es una gran bendición. De verdad que creo que una de las crisis más grandes que está viviendo la sociedad en este tiempo está a nivel emocional. Y si la palabra de Dios dice que Jesús es todo aquel que todo lo llena en todo, creo que hay mucho que hablar acerca de la Biblia y mis emociones y cómo recibir esa sanidad, esa libertad y cómo manejarme. Y creo que al día de hoy el Señor en su palabra nos sigue diciendo que hay que ser mansos como palomas, ¿verdad? Hay que ser sagaces como serpientes, audaces. Y creo que al cristiano, al creyente, a la persona, a veces nos faltan esas herramientas emocionales para reaccionar, actuar bien. Y bueno, de verdad que te admiro mucho por el trabajo que haces y todos los que nos están escuchando, de verdad que sé que Dios los ha bendecido mucho con este espacio y esperamos que no sea la excepción. Bueno, muchas gracias, Pastor, por estar acá. Para los que todavía no conocen al Pastor Eduardo, contanos un poco, bueno, cuál ha sido tu recorrido, a dónde estás ahorita, en qué posición, y pues también para la gente que nos ha estado preguntando en redes sociales, bueno, ¿y quién es el invitado de hoy? Entonces, contanos un poco acerca de quién es Eduardo Vargas. Bueno, soy hijo de pastor, pobrecito. No, un saludo para mi papá, para mi mamá, seguro nos están escuchando. Ojalá que sí. Para mi esposa. Bueno, ya decir que era joven. He ido mi proceso después de estar al lado de mi papá sirviendo por 19 años. Ahora el Señor nos ha dado el privilegio de pastorear la iglesia Oasis. Bueno, estamos en Moralia y en Heredia también. Y bueno, también he servido en la iglesia como líder de jóvenes, de matrimonios, y he vivido mis procesos con el Señor y mis transiciones, así que también soy papá de 3 hijos, esposo, y bueno, espero de verdad que pueda bendecirlos hoy. Muy bien, bueno, como bien dice el Pastor Eduardo, son muchas facetas las que uno tiene como ser humano, como individuo. Y lo cierto es que en medio de todo lo que nos decías, me imagino y pienso y creo que han habido muchas transiciones y han habido muchas adaptaciones pues a procesos en la vida como todos nosotros. No nacemos expertos en una temática, ni nacemos expertos, y nos encontramos a veces en momentos específicos de la vida donde no sabemos qué hacer. Hay interrogantes, hay preguntas, hay dudas. Y pues bueno, yo quisiera hoy presentarles el tema acerca de las transiciones con base en esto que estamos conversando el pastor y yo. Y yo quisiera
preguntarte, pastor, ¿cómo se ve Dios en medio de todas estas transiciones en las que atravesamos los seres humanos, en las que vos has estado ya, como lo mencionabas anteriormente? ¿Cómo podemos ver a Dios en medio de esas transiciones, incluso cuando no sabemos adaptarnos bien a las etapas que estamos a punto de experimentar, o estamos experimentando? Como bien he escuchado decirle, novatos en algunas etapas porque pasamos de unas a otras, ¿verdad? Y no siempre sabemos qué hacer. Claro, yo creo que es importante también aclararle a todos los que nos escuchan que hay una diferencia entre transición y un cambio, ¿verdad? Porque a veces podemos confundir la transición con el cambio. El cambio es un evento que sucede, algo que pasa que yo a veces lo puedo planificar y a veces no. Simplemente sucede, la vida está llena de cambios. No sé cuántos de los que nos están escuchando pueden decir, no, yo decido que a los 13 años voy a madurar. O sea, no se puede, usted no puede, solo cambió, algo te pasó, te hizo madurar, ¿verdad? La transición no es en sí el cambio, sino es cómo emocionalmente me adapto a lo que sucedió o a lo que va a suceder. En teoría todos quisiéramos decir, ok, yo me voy a casar a los 25 años y ahí voy, entonces desde los 23 vivo una transición y me preparo emocionalmente, estoy súper listo a los 25 y me caso, pero en realidad la vida no es así. O sea, a veces suceden cambios y yo emocionalmente tengo que adaptarme y transicionar para lograr estar ahí, y a veces sí puedo planificar y ver algo a futuro y decir, ok, me veo en este lugar y voy a hacerlo. Entonces la transición es cómo me adapto emocionalmente a lo que ha sucedido o al cambio o a lo que va a suceder, y el cambio es en sí el evento. Entonces cuando yo me metí a hacer una pregunta, porque yo siempre se la hago a alguna gente, porque ¿de qué edad habrá hecho Dios a Adán? ¿Verdad? Siempre me he preguntado eso. Si lo hizo de 15, si lo hizo de 20, si lo hizo de 30, si lo hizo de 60, ¿verdad? Tal vez alguien que sepa mucho. Yo he tratado de leer y buscar y no lo he encontrado, pero entiendo que a Adán lo hacen de cierta edad y lo ponen a trabajar, ¿verdad? Entonces hay muchas etapas en la vida que Adán no vivió sino a través de sus hijos, ¿verdad? Y con Eva, y en cambio nosotros crecimos en una casa con papá, con mamá, fuimos bebés, fuimos niños, fuimos adolescentes y fuimos creciendo, y esto te lo digo porque la vida está llena de cambios, ¿verdad? Y cuando usted no quiere cambiar, el mundo lo va a empujar a cambiar. Entonces esos cambios generan estrés en nosotros y emocionalmente a veces no nos adaptamos, y esas transiciones ahí es donde nos quedamos. Y te pregunto lo de Adán porque es extraño que yo no lo haya hecho completo, y lo digo basado en este punto, porque yo digo, qué bueno esto, qué bueno esto, qué bueno esto, y después digo, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, él sabe que no era bueno y no lo hizo completo, pero había algo que tenía que cambiar en él, algo que tenía que madurar, que generarse. Y a veces nosotros en esas transiciones, le hablo a los líderes, a los pastores, perdemos mucha gente en las iglesias. Sí, claro. Es que eran buenísimos líderes de jóvenes, se casaron y ya no están sirviendo. Es que era un buenísimo matrimonio, tuvo un hijo, se desapareció. Es que era un adolescente increíble, entró a la universidad y ya como no sabes si está allá, si está acá, la transición del niño a adolescente, y en todas estas etapas de la vida creo que hemos fallado en nuestro liderazgo. En una de las claves de las transiciones es acompañar. Toda transición necesita acompañamiento. Y entonces Dios está interesado, y no sé si esto le va a pasar a alguien, pero Dios no te hizo completo, ni con todas las herramientas, ni con todo lo que necesitas. ¿Por qué? No sé, pero tal vez una de las razones es porque nos necesitamos unos a otros. Sí, sí. Qué bueno, de verdad que nunca lo había pensado así, como lo planteas, con Adán, como a la expectativa de atravesar ciertas etapas, o más bien como no preparados necesariamente para cada una de ellas, y a veces nosotros tenemos ese pensamiento quizás un poco errado de tengo que tener absolutamente todo para afrontar esta etapa que estoy viviendo, y no es así. Entonces, con base en lo que nos estás diciendo, yo podría decir que entonces no está mal decir que no estoy preparado, no está mal decir que no sé. No, y eso le va a quitar presión a la gente. Quiero decirte que eso te va a quitar presión, porque si eres un líder y te pusieron acá, ¿verdad? Como a veces ponemos a los pastores de jóvenes, usted sea pastor de jóvenes, ¿verdad? Sí. Y nada más lo tiramos ahí, o te tiraron en tu trabajo, te tiraron para ser pastor, o te pusieron en un puesto y te das cuenta que no lo tienes todo. Bienvenido, nadie lo tiene todo.
entender? Eso te da paz. No lo tengo todo, tengo que buscar, tengo que depender, tengo que hacer equipo, tengo que hacer tribu, tengo que buscar la gente que me complemente y que caminemos juntos. Y yo creo que esas transiciones y ese acompañamiento lo necesitamos todos. Claro, qué bueno. Yo creo que uno de los principales errores, basado en lo que dice el pastor, es que cuando transicionamos, a veces por no saber qué hacer, nos aislamos. Y eso podría ser uno de los peores peligros, porque si bien es cierto que es importante, y también lo vemos desde la psicología, el sentido de comunidad, el sentido de pertenencia a un lugar de gente que ha estado ahí primero que nosotros y que nos puede aportar desde su experiencia, nos puede aportar desde su sabiduría. Pastor, se me ocurre una pregunta ahorita, pero yo sé que usted me la va a saber contestar. ¿Hay crecimientos sin transiciones? Yo creo que las transiciones son el inicio de los crecimientos en la vida personal de uno, ¿verdad? Porque a veces uno está estancado en un área de su vida y se siente cómodo ahí, o tal vez no se siente cómodo, pero no sabe hacia dónde ir. Y las transiciones es el inicio del empuje que Dios te da para llegar a otro nivel, ¿verdad? Y a veces nosotros queremos decir, sí, yo para otro nivel, pero para llegar ahí hay cosas que hay que sacrificar. Y como un día estábamos conversando, tú puedes ser el mejor empleado y tienes tu jefe, sos cercanos y sos el número 2, estás con él, se va tu jefe, ahora te ponen de jefe. Usted dice, bueno, yo he trabajado tanto con él, he estado aquí. No, pasaste de ser el más experimentado empleado al más novato jefe de la historia, ¿me van a entender? Y entonces pasaste de 6º grado, de ser el grande de la escuela, a 7º, el más pequeño. Pasaste de 5º año del colegio, el más grande, al novato de la universidad. Pasaste del mejor esposo del universo al novato papá. Y eso tal vez es algo que no nos gusta, pero todas las veces que hay transición volvemos a empezar. Y ese es el orgullo, nos hace pensar, no, como yo fui un joven soltero, yo sé cómo casarme, como yo soy pastor, yo sé como yo fui pastor al lado de mi papá, yo sé ahora cómo hacerlo. Soy un novato de nuevo, que tengo que ser súper humilde para escuchar, para aprender, para que la gente me acompañe, para conocer mis limitaciones. Y Dios te permite sentirte vulnerable y sin todas las herramientas para que dependas de Él. Qué bueno, de verdad que cuánta libertad nos traería pensar de esta manera cuando nos estamos aproximando a un nuevo cambio o a una nueva transición en nuestra vida más bien. Y ahora que decías eso, recuerdo un artículo que estaba leyendo hace poco que decía que en Estados Unidos hay una persona encargada de estar al lado de los presidentes, y una de las primeras preguntas que les hacen a los mandatarios en Estados Unidos es: ¿cuáles son tus puntos débiles? La mayoría de ellos, al llegar al gobierno de Estados Unidos, no tienen la claridad hasta que pasan por un proceso en donde reconocen que, al igual que todas las personas, siguen teniendo puntos ciegos. Y qué importante es esa disciplina de la humildad, de decir, mire, no estoy completamente preparado, necesito un equipo, necesito a alguien que soporte cuando yo no tenga la capacidad de poder afrontar determinada situación en mi vida. Antes de irnos a la pausa, Pastor Eduardo, quisiera preguntarle, ¿cómo ha hecho usted para adaptarse a diferentes etapas que ha vivido? Ahora nos decía que es papá, que es esposo, que es pastor, que es líder de una gran iglesia. La capacidad de adaptarse creo que la tenemos todos, ¿verdad? No sé si el término los cristianos lo aceptan mucho, pero hay una capacidad de nosotros de evolucionar. Sí. Dios nos dio esa capacidad de mejorar, de poder ser mejores, de esforzarnos. Y pienso que lo que me ha ayudado a adaptarme es la resiliencia, o sea, poderme volver a levantar. Y a veces uno, ¿verdad? Más ahora con las redes sociales que usted ve y todo el mundo tiene vidas perfectas, pero de verdad yo le digo que volverse a levantar después de caer y después de equivocarse, después de cometer un error, es una virtud que te va a llevar a formar tu corazón y a levantar a los que tienes a tu lado. Wow. De verdad que sí, y eso que me quedo con esa frase: todos tenemos dentro de nuestro interior esa capacidad de poder adaptarnos a las circunstancias. Y nos vamos a la pausa con este planteamiento. Y le lanzo la pregunta al pastor también: ¿habrá tenido Jesús la capacidad de afrontar la noche más gris de su vida? Me llama la atención que necesitara 3 personas al lado, y le dijo a sus discípulos: ustedes se quedan aquí y ustedes 3 se van conmigo al monte de los olivos. Qué interesante. Y dice Jesús: mi alma está triste hasta la muerte, y después dice: quédense aquí conmigo y velen esta noche. Quiere decir que en un momento de vulnerabilidad en la vida de Jesús
en donde él dijo, necesito que haya gente que se quede conmigo esta noche, porque es la noche más difícil de la historia. Así que de verdad que me queda latente esa frase, todos tenemos la capacidad de poder adaptarnos a las diferentes etapas que vivimos. Vamos a una pausa y después de la pausa vamos a volver con el tema de las transiciones con nuestro invitado del día de hoy, el pastor Eduardo Vargas. Quédense con nosotros. Al volver de la pausa, más bendición para vos. ¿Estamos bien? Sí, 20% de batería. No, se aguanta. Ahora. Se viene con buena batería, ¿verdad? Eso viene con una batería, ¿verdad? Como un video. Ajá. Ahí está viendo. ¿Qué cámara de video? Ese es el Pro, ¿verdad? Es el de cuánto. Lo sacó con un plan. No, en Estados Unidos. Usted da su celular y se lo recibe una cantidad y se lo aplica con descuento al celular que se aplica. Entonces, digamos, yo tenía el 8 Plus y me recibieron. Permiso, 10 segundos y entra. No sé si deja el tema un momento. Dejamos el tema un momento para acomodarnos. Perfecto. Y entonces usted está eso, que al menos cómo se llama. Usted da lo que es primo, porque Costa Rica no está somalía. Vamos con los amigos, ¿verdad? Las transiciones. Bueno, regresamos al tema del día de hoy, transiciones. Para los que se están conectando, les recuerdo que estamos en el programa Fe y Psicología, porque a Dios le interesa nuestra salud mental. Hoy con nuestro invitado, el pastor Eduardo Vargas, estamos hablando de las diferentes etapas y transiciones por las cuales pasamos las personas en nuestra vida. Pastor, yo tenía una pregunta para usted. Y también estábamos hablando fuera de cámaras que estas enseñanzas también están en el canal de YouTube de Iglesia Oasis. Para todas aquellas personas que nos están preguntando cómo puedo saber más del tema, también están las enseñanzas de transiciones en el canal de YouTube de Iglesia Oasis para todos los que nos están preguntando. Pastor, ¿cuáles son algunos de los enemigos que enfrentamos en medio de esas transiciones de las que hablábamos? Bueno, esta pregunta me hizo pensar mucho. Tenía una gran lista, ¿verdad? Pero conforme fui pensando se me fue reduciendo y creo que el enemigo principal de las transiciones es el conformismo. Sí. Vea, no hay una zona más peligrosa para el ser humano que la zona de confort. Y si tú miras lo que nos vende nuestra sociedad en este tiempo es tranquilidad, sea usted, haga lo que usted quiere, viva para usted. Y nos tratan de llevar a todos a esa zona de confort, ¿verdad? Que yo pienso que es la zona más peligrosa y la Biblia está llena de momentos, así como cuando David no quiso ir a la guerra y se sentía muy cómodo y terminó haciendo lo que hizo, como todas las veces que Israel le dijo a Moisés, ¿por qué no nos dejaste en Egipto? ¿Por qué no nos dejaste en Egipto? Cuando estaban en Egipto, dijeron, queremos irnos de aquí, no somos esclavos, pero cuando estaban en el desierto querían regresar ahí. Y yo creo que cuando te sientes muy cómodo, muy confortable, creo que Dios viene y te mueve la silla. La vida te mueve la silla, los hijos te mueven la silla, el matrimonio te mueve la silla, las circunstancias, no sé cuántos nos escuchan, están enfrentando una enfermedad o están pasando algo cambió y eso te mueve la silla y te saca de tu zona de confort y tal vez te quejas con Dios, pero tal vez eso te tiene orando. Sí, ¿verdad? Te tiene orando, te tiene creyendo, te tiene agarrado de Dios entonces Dios manda pruebas para... No, Dios no manda pruebas para cambiarnos. La vida nos lleva, las transiciones nos llevan y creo que el enemigo número uno al cual debería identificar es en cuáles áreas de mi vida yo estoy en una zona de confort, tal vez en mi área física, ¿verdad?
es que comer bien, el ejercicio, tal vez en mi área emocional, ya me casé, ahí tengo a mi esposa, ni la cuido, ni nada, tal vez en la parte espiritual ya soy líder, ya estoy aquí, ya conocí a Dios, y todas estas cosas nos estancan en la vida y nos retienen, y creo que la zona más peligrosa es la zona de confort, y bienaventurados todos aquellos que pueden reconocer en qué áreas de su vida están estancados y pueden impulsarse a ellos mismos a salir, porque si no la vida los va a hacer salir de ahí. Wow, de verdad que eso es uno de los, creo yo, y cuántos no hemos estado ahí, en la zona de confort, y nos hace falta un poco más de adrenalina para salir de esa etapa. Y lo cierto es que he escuchado también, pastor, que las personas sacan su mejor versión cuando están en medio del riesgo. Muchas veces en la comodidad y en el conformismo, como usted bien dice, todo es paz, y ese es el mensaje colectivo que hoy estamos recibiendo. Ven a esta reunión y saldrás con paz mental, y no es así. ¿Quién nos va a poder solucionar nuestra vida interna si dentro de nosotros hay toda una procesión que no hemos resuelto? Y a veces esas transiciones, como dice el pastor, son las que nos permiten salir en medio de nuestra situación y con nuestra mejor versión. Yo creo que el segundo enemigo de las transiciones es el miedo, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿quién no ha tenido miedo? ¿Verdad? La Biblia está llena de promesas de Dios para nosotros, para vencer nuestros temores. Y yo le hablo a todos aquellos que tal vez tienen miedo de dar un paso. Y ahora me venías hablando de un paso que diste valientemente, ¿verdad? Porque yo te preguntaba que dónde trabajabas, ¿verdad? Y diste un paso, ¿verdad? Diste un paso de fe, Dios te ha honrado. No le estoy diciendo a nadie que deje su trabajo, lo que le estoy diciendo es que si tú quieres vivir por el miedo es un mal compañero, es un mal consejero. Cuando estás lleno de temor, o sea, solo malas ideas te vienen a la mente, imaginas cosas que no van a pasar, todo. Y lo segundo es el miedo. Y quiero decirte que todos nosotros decidimos a quién le vamos a tener miedo todos los días. Entonces tú puedes decidir hoy si tienes miedo a morir en el lugar donde estás sin nunca haber logrado o soñado por lo que Dios tenía para ti, o si tú vas a tomar la decisión de temer, no sé, al éxito, a las decisiones, al futuro. Y tenemos que desechar el miedo, porque si Dios nos está guiando, tenemos que creer en esto. Y si tú puedes hoy lograr vencer el miedo, identificarlo en qué área de tu vida lo tienes, el miedo te va a aconsejar muy mal. Y a veces no transicionamos, no dejamos las relaciones tóxicas, no avanzamos, no voy por esa empresa que Dios me dijo, no voy por ese sueño, no voy porque tengo miedo. Y el miedo me retiene y es el mejor amigo de mi zona de confort, ¿verdad? Y yo creo que si tú puedes identificar en qué áreas de tu vida estás con conformismo y en cuál área de tu vida estás con temor, creo que eso te va a ayudar a impulsarte, porque eso no quiere decir que no vayas a transicionar, vas a transicionar, pero te va a doler mucho. Sí, mucho. Qué interesante eso que dice el pastor. Un dato adicional: hace poco estaba revisando cuáles eran los 6 principales temores que hay en el ser humano, y el primero es el miedo a la muerte, el segundo es el que yo le llamo el agujero negro, que es el miedo a lo desconocido, a lo que va a pasar, y así sucesivamente crece la lista: miedo a contraer una enfermedad terminal, miedo a que mis padres fallezcan, miedo a hablar en público. Y en sexto lugar, ahorita no me recuerdo bien, pero hablaba de que el 95% de las situaciones fatalistas que llegamos a imaginar en nuestra mente nunca llegan a ocurrir. O sea que vivimos prácticamente como una zona de fantasía a veces, ¿verdad? Claro, y yo les hablaba cuando estábamos conversando acerca de las transiciones, yo estaba pensando qué ejemplo dar. Entonces pensé en alguien que se columpia, en un columpio. No sé por qué uso la palabra columpio, o sea, que usamos hamaca, ¿verdad? Está una hamaca en un play, en un parque, ¿verdad? Generalmente son de metal, y usted se sienta en la hamaca y usted empieza a mover su cuerpo, y esto no es una clase de física, pero usted va para adelante, va para atrás, y a veces en la vida estás arriba
te va muy bien. A veces estás donde empezaste, a veces retrocedes y luego vuelves a bajar y vuelves a subir y dices, wow, qué año, estuve arriba, luego estuve abajo, luego estuve atrás, pero cuando terminas estás en el mismo lugar. No transicionaste nada. Terminas el año cansado, agotado, trabajando un montón, pero en el mismo lugar. Tuviste buenos momentos, tuviste malos momentos, pero regresaste al mismo lugar. Transicionar es un trapecista. Un trapecista que toma su hamaca y empieza a mecerse y a mecerse. Y en un momento él tiene que soltarse. Tienes que soltarte. Yo no sé si alguien me va a aceptar. Tienes que soltarte a ser papá. Tienes que soltarte a casarte. Tienes que soltarte a terminar la U. Tienes que soltarte a terminar ese libro. Tienes que soltarte. Tienes que tirarte. Tienes que probar. Tienes que creer. Dios está contigo. Y si te equivocas, te levantas y sigues adelante. Pero el trapecista se suelta y espera que allá su compañero esté coordinado con él y le agarre sus manos y siga adelante. Estoy seguro que el Espíritu Santo nos está esperando, porque él necesita una generación valiente que tenga fe. Pastor, ahora que usted dice eso de soltarnos, yo sé que eso es uno de los consejos para transicionar bien, pero también se me ocurre, y he recibido algunos mensajes, y me imagino que usted también, de personas que dicen, es que estoy esperando que Dios me guíe, estoy esperando que Dios me diga para caminar en algo que todo el mundo sabe a luces, que es algo en lo que la persona debe caminar. ¿Qué pensamiento tiene usted acerca de todas aquellas personas que se refugian en el esperar la voluntad de Dios, entre comillas, para no actuar? Bueno, yo pienso que eso es no sé si puedo decirlo así en la radio, pero eso es un mal común que tenemos nosotros los cristianos, de disfrazar nuestros temores de religiosidad. Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando tú disfrazas tus temores de religiosidad, el temor funciona así. En Deuteronomio dice que iban a dar unos consejos para la guerra. Entonces paraba el sacerdote y dice, Dios está con nosotros, vamos a ganar. Estoy haciendo una palabra así, ¿verdad? Entonces luego se levantaba el capitán y decía, ¿quién de ustedes tiene una viña? No, yo. Devuélvase. Si usted planta una viña, vaya y disfrute el vino, no sea que usted se muere y nunca tomó el vino. Bueno, ¿quién de ustedes tiene una casa nueva? Yo. Bueno, váyanse a su casa, no sea que otro disfrute su casa. ¿Quién de ustedes se acaba de casar? Yo, ¿verdad? Váyanse con su esposa, no sea que otro también, ¿verdad? Haga lo que a usted le tocaba. Sí. Y al final dice, ¿quiénes tienen miedo? Y entonces dice, yo. Dice, regrésense, no sea que ustedes apoquen el corazón de sus hermanos. Y entonces a mí me marcó esto mucho, porque los consejos para ir a la guerra, dice, ¿quién tiene miedo? Mejor no vaya, porque el miedo tiene la capacidad de pegarse. ¿Ya? Y usted con miedo se le pega de la par, Entonces, aquí es un detalle muy importante que yo quiero decir a la gente, que tenés que, aunque es un tema muy trillado, pero es realidad, tenés que ver con quién te juntas y quién te aconseja. ¿Ya? Porque si tú estás disfrazando tus temores de religiosidad, creo que no vas a avanzar en tu vida espiritual ni en ningún área de tu vida. Y aunque hay que orar y hay que poner las cosas delante de Dios, creo que también hay que actuar. Dios le dijo una vez a Moisés, porque Moisés dice, ahora que hago, el hermano está al frente, la gente está atrás, me van a matar. Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Venimos a tu vara, ve, sigue adelante. Yo creo que hay gente que no ha entendido que no solamente es orar, que hay que actuar, y que en esa parte nosotros como hijos de Dios tenemos que ser balanceados. Y si vamos a pedir un consejo, asegurémonos que no sea una persona que vive por sus temores, sino que sea una persona que vive por lo que Dios le ha dicho, y te va a hablar, te va a dar palabra, te va a impulsar. Pero disfrazar mis temores de religiosidad es una práctica muy común en nosotros. Claro. Y ahora estaba pensando también que una de las ventajas de la fe es que nos permite a nosotros visualizar constantemente escenarios a donde queremos llegar. De hecho, hay estudios a nivel psicológico que hablan de que la fe, así es una palabra, voy a usar una palabra de domingo, pero tengo que usarla porque no encuentro otra. Dicen que la fe es salutogénica, o sea que brinda salud a la persona. ¿Y por qué? En los estudios se dice que es porque permite que la persona esté constantemente pensando y visualizando escenarios a los que quiere llegar. Y eso le motiva, llena el tanque de la motivación y provoca que la persona avance constantemente. Entonces, para toda la gente que me ha estado diciendo, porque me han llegado bastantes mensajes, gente que me dice, la fe y la psicología no tienen nada que ver. Bueno, resulta ser que hay tantos estudios de que hablan de que la fe es casi tan efectiva, la fe sana, eso sí, la fe sana, casi tan efectiva como muchos fármacos que la gente está consiguiendo en farmacia.
Entonces, ahora que el pastor dice eso de la importancia de aprender a vivir y de relacionarse con personas que nos puedan aconsejar y nutrir esa fe hacia donde nosotros queremos llegar. Pastor Eduardo, ¿cuáles son otros consejos que usted nos puede dar para poder transicionar bien en la vida, en los diferentes momentos en los que estamos? Yo creo que nosotros, hay dos tipos de transiciones. La primera es cuando un cambio sucede que yo no estaba esperando y luego tengo que adaptarme emocionalmente a esa transición. Y la otra es cuando yo veo que el cambio viene y me preparo, ¿verdad? Entonces, también quiero el primer consejo, bueno, ya hemos dado varios, pero tal vez se podría malentender. Yo creo que decirte que tienes que prepararte para la siguiente etapa de tu vida, ¿no entendés? Tienes que prepararte. Pero es que esto me pasó y se me vino encima. Ok, sí, entiendo que a veces sucede, pero si por un momento te detienes y visualizas cuál es la siguiente etapa de tu vida, volverías a estudiar al colegio, ¿ya? Porque viene una etapa que sigue. Si visualizas la siguiente etapa de tu vida, regresarías a la universidad. Sí, o sea, por un momento visualiza qué es lo que sigue en tu vida. Porque a veces vivimos como por vivir, no sé si se puede usar ese término, no tenemos un plan. Entonces, si algo te queda de este programa hoy, siéntate en una mesa y di, ¿qué es lo que sigue para mí en esta vida? Busca un libro, lee, escuche el programa de Fe y Psicología o sea, busque cuál es su siguiente etapa. No sé, si tu siguiente etapa es casarte, entonces lea, busque, ¿verdad? Si tu siguiente etapa son hijos, si tu siguiente etapa es comprar una casa, si tu siguiente etapa es adquirir un carro, si tu siguiente etapa, qué sé yo, prepárate todo lo que puedas para que las sorpresas de la vida no sean tan duras. Y se lo digo en la parte de preparación, aunque yo sé que hay cosas que nos van a sorprender, Claro. pero la mayoría de nosotros vivimos sin pensar cuál es la etapa que sigue. Y yo, de ahí, como nos decías ahora tan sabiamente, necesitamos ser un poco visionarios en nuestras vidas. ¿A dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos vemos? Y además de soltarse y además de rodearse de gente que no te va a sembrar temor sino fe, creo que tienes que ser, no sé cómo decirlo, autodidacta, autorresponsable contigo mismo y decir, ok, yo voy a ir a esta etapa siguiente de mi vida, yo necesito informarme qué está pasando, necesito ver hacia dónde voy y así minimizar esos riesgos y maximizar ese poder de adaptación que Dios ya puso en tu corazón para que tú te adaptes. Porque Pablo nos dice, yo sé vivir de todo, sé vivir con plata, sé vivir sin plata, sé vivir esto, Pablo se adaptaba a lo que le tocara, ¿no entender? Y a veces nosotros no, y necesitamos, no sé, proyectar nuestra vida hacia la siguiente etapa. O sea, pastor, podríamos decir entonces que hay mucha gente que no transiciona porque no sabe para dónde va. Es correcto. O sea, que a veces esto que dice el pastor a mí me parece tan importante, podernos sentar y observar hacia dónde vamos, qué necesitamos, a quiénes necesitamos al lado. Yo sé que es un tema del que hablamos continuamente, pero he pensado en los últimos meses que esta generación en la que estamos no carece necesariamente de futuro, sino de visión. Porque todos tenemos futuro, pero no todos tienen visión. Y eso que dice el pastor me parece muy importante. ¿Qué sigue en mi vida? ¿Qué sigue en mi vida? ¿Qué otro consejo, pastor, nos podría dar para poder transicionar bien? Otro consejo que yo pensé para darles en esta noche es, y tal vez suena muy sencillo, pero tiene que ver eso con el futuro y con la visión, y es que cuando yo no puedo ver mi siguiente etapa, ¿verdad? La etapa en la que estoy actualmente, ¿verdad? Es el todo de mi vida, ¿verdad? Entonces, el todo de mi vida se llama estancamiento, ¿no entendés? Y no lo digo de parte de alguien que como avance ve el futuro, le digo de alguien que se estancó en muchas áreas de su vida simplemente porque pensó que eso era el todo, que no tuve una visión de futuro, una visión de ir adelante, y en ciertas etapas de mi vida me costó retomar el rumbo porque no tomé la decisión de decir, ok, Dios me está guiando algo más, o sea que algo está pasando, yo necesito la dirección de Dios. Y entonces
yo se los diría así sencillamente, hay algo más en Dios para ti cada día, hay un milagro que viene, hay algo que va a pasar y necesitas tener esa visión de futuro, o sea, el futuro. Y voy a hacer, no sé, se me ocurre este ejemplo, tal vez tienes un novio y estás bien con tu novio, pero tu novio te pega, tu novio te grita o te falta el respeto. Tú tienes un rumbo, aunque no lo quieras aceptar, tienes un rumbo emocional. Si se llegan a casar con tus hijos, tienes un rumbo y no quieres aceptarlo, no ves a futuro. Lo que está pasando aquí no lo estás viendo en el futuro. Las decisiones que estás tomando con tu salud, tienes un futuro y te va a llegar. No, pero Dios está... No, es que lo que el hombre siempre va a recoger. Entonces, así como para resumirlo es, piensa que estás sembrando, ¿no? ¿Ya? Porque eso es lo que vas a comer mañana. Y además de tirarte y de no tener miedo, ¿verdad? Piensa en lo que estás sembrando hoy. Eso es lo que vas a comer mañana. Tus hijos van a comer mañana eso. Tú vas a comer mañana eso. Es tu futuro, es tu vida. Y yo creo que no deberías estar con nadie que te robe tus sueños. Muy bien. Bueno, ya se nos ha agotado el tiempo. Lastimosamente se nos fue sumamente rápido el programa de hoy. Antes de terminar el programa, quisiera agradecerle, Pastor, por haber compartido con nosotros una enseñanza que para mí en lo personal, yo que estoy aquí, he aprendido nuevamente porque es un tema que me apasiona también. Me gusta escuchar a personas que han transicionado bien y pues para nosotros los que vemos todo el proceso que ha habido, yo de verdad que estoy muy complacido de poder haber escuchado esto en primera plana. Y cuéntenos también, porque yo quería hacerle un poco de publicidad a nuestro 45 aniversario. Cuéntenos, se acerca una transición, ¿verdad? Se acerca un momento de celebración en la iglesia. Cuéntenos un poco cómo está, cuántos años cumplimos, cómo está todo este tema, porque pues yo sé que hay mucha gente que también está escuchándonos y pues es un buen momento para recordar algo importante. Sí, bueno, Oasis está cumpliendo en este febrero 45 años como iglesia, de los cuales yo solo he sido pastor 2, ¿verdad? Y creo que hay mucho mérito de muchas personas que han sembrado y han dado su vida por amor al Señor y a la obra y a las personas. Y bueno, me siento muy honrado de poder vivir esta etapa. Yo le decía al Señor, y tal vez un día me voy a invitar solo a venir otra vez al programa. Y yo le dije al Señor que tenía para este año, y es que tal vez alguien que nos está escuchando puede recibir esta palabra. Y el Señor me llevó a Primera Crónicas 20 y dice: los hijos de Isaacar, varones entendidos en los tiempos, los cuales sus hermanos hacían todo lo que ellos decían. Yo decía: ¿qué es esto? Y entonces me puse a leer el pasaje y en versículo 1 dice que David estaba en la cárcel por culpa de Saúl. Y en esa cárcel Dios le sumó. Entonces empieza a decir, de cada tribu, de cada lugar, la gente que se sumó a su causa a pelear batallas por ellos. Y yo le decía, la relación tóxica que tenía David con Saúl era seria, era porque, digamos, Saúl estaba atormentado por un demonio y David tocaba el arpa y él se sentía bien. Cuando se sentía bien le tiraba una lanza para matarlo y entonces David salía corriendo y luego cuando volvía, verás, a sentirse mal, vamos a llamar. Y así hay mucha gente con sus amigos y con relaciones. Te patean, pero cuando se sienten mal te vienen a traer. Cuando ellos están bien te vuelven a patear. Y entonces el Señor me decía que en esta temporada Él va a quitar las relaciones tóxicas de nuestra vida y va a sumar gente que no venga a entretenernos, sino que venga a pelear las batallas con nosotros. Y todos la necesitamos. Y creo que en estos 45 años estamos sembrando en la iglesia el amor por la casa. Si usted dice, ay, yo tengo una relación tóxica, Señor, mándame a alguien que pelea batallas conmigo. Tú puedes ser el que pelea batallas con alguien más. Tú puedes ser esa relación de bendición. Y creo que todos necesitamos gente como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. ¿En qué tiempo estoy viendo? O sea, ¿para dónde voy? ¿Qué necesito saber? Y creo que el impulso que nosotros tenemos ahora es para afuera. Hay que ganar ese tiempo de predicar, de evangelizar. Vamos a tener actividad. Bueno, este fin de semana vamos a estar en Rolealto, en el albergue de niños. Vamos a hacer una noche de honra a todas las personas que tienen 35 años o más de estar en la iglesia. Wow. Para mí es algo muy importante. El domingo es una fiesta gigante, un solo culto a las 9 de la mañana, 9:30.
y vamos a tener un picnic gigante, una fiesta, y el otro fin de semana, 28 y 29, vamos a estar en un precario a la abuelita, vamos a llevar todos los médicos, todos los psicólogos diarios, comida, vamos a predicar, vamos a llevar una ciudad para los niños y vamos a hablar de Jesús. Es el tiempo de dar. Creo que la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, dijo Jesús, no dijo que la unción se acabará, que la palabra no estará. En los últimos tiempos el amor se enfriará. Y creo que hay que ejercitar la iglesia en ese amor. Y bueno, vamos por ese camino. Muy bien, bueno, pastor, muchas gracias por habernos acompañado rápidamente. Sé que también está en Facebook, sé que también está en Instagram para toda la gente que quiera seguirle su página. No sé si nos puede comentar rápidamente cómo lo pueden encontrar. En el Instagram estoy como Edo Vargas, Edo Vargas, y en el Facebook Pastor Eduardo Vargas. Ahí estoy. Les confieso que no soy tan bueno en redes sociales, pero los amo en Cristo. Bueno, por lo menos ahí ven las frases, porque sé que Eso. sube frases constantemente Sí. sobre los temas y las series que tenemos allá en Iglesia Vales. Nuevamente, muchas gracias, pastor, y estamos en contacto. Desde ya queda invitado para la próxima ocasión en que podamos compartir por acá. Y todas las personas que nos están viendo por Facebook Live también pueden compartir este video, bendecir a la gente que está en sus comunidades. Y muy importante, para toda la gente que nos pregunta también a dónde pueden encontrar el video, Daniel Retana _psicólogo, pueden encontrarlo en Facebook y en Instagram, Daniel Retana. Nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite. Muchas gracias por haberse conectado con nosotros el día de hoy. Bendiciones. Les hemos presentado Fe y Psicología con el escritor y psicólogo Daniel Retana. Hasta nuestro próximo programa.